Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches, ¿cómo andan? Un abrazo grande, ¿estás bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, mucho para charlar con vos, muchos temas. Qué floja que viene la campaña, ¿no? Viene con pocas propuestas, ¿coincidís? Mira, creo que es un signo de los tiempos, no solo en Argentina, sino en general en el resto del mundo. Las campañas se han transformado en esto que vemos. Y creo además que además de pocas propuestas o que pocos debates francos y muchos eslóganes, porque se apela mucho más a la emoción y sobre todo a la emoción de los propios que a otra cosa, creo que también muchas veces nosotros no contribuimos a explicar para qué son las elecciones, ¿no? Y las Sí. interpretamos de una manera bastante particular, como si fuera un partido de fútbol al final del cual unos ganan y otros pierden y se acabó el partido, y en realidad las elecciones no son eso, son todo lo contrario de lo que es una contienda deportiva. Cuando termina un partido de fútbol, no sé, Independiente ganó 1-0 y ahí se terminó. En la política o en las elecciones, con el resultado lo que hace la ciudadanía es asignar roles y potencias relativas. Entonces ahí arranca el partido, que no es que termina con la elección, sino que arranca con eso. Y lo que estamos decidiendo ahora es eso, es cuál es el tenor de los próximos años, la distribución de fuerzas relativas, qué nuevas personas pueden surgir para traer ideas distintas en los diferentes espacios Pero políticos. ¿no sentís que están un poquito los políticos en general como desconectados Yo pienso en una persona que vive en el conurbano, ¿no? Que viaja 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, que trabaja 12 horas, que gana mal 45.000 pesos por mes, que tienen 50% de inflación, que están esperando la segunda dosis, que están esperando otra cosa de la política. Mirá, te diría que si me preguntás si están esperando otra cosa de la campaña, seguro que sí, pero lo que vos preguntás es mucho más importante, es qué es lo que deberían esperar de la política. Hay una definición, la política, cada uno de los problemas que nosotros tenemos los resolvemos por nuestra cuenta, los problemas individuales, los problemas familiares. La política debería ser la manera de resolver los problemas generales, pero hace mucho tiempo que eso no es así en Argentina y yo creo que todas aquellas cosas que una sociedad ya resolvió están en sus instituciones, las instituciones duras y las instituciones blandas. Yo me Los acuerdo de la desafíos sesión. nuevos o los que todavía no hemos podido resolver, esos los tenemos que dirimir a través de la política. Pero la verdad es que cuando la política cae a los niveles que cae, insisto, no solo en Argentina, sino en otros países, deja de ser esa herramienta de resolución de problemas. Y lo vemos en la Argentina, no solo reciente, lo vemos en la Argentina del último medio siglo, eh, donde cuando vos tenés un país que tiene el mismo ingreso por habitante que en el 74, que Escuché tiene eso, 8 o terrible. 9 veces más pobreza, que está alejado de los problemas que tienen en el mundo, que no tiene ningún problema nuevo. ¿Qué quiero decir con ningún problema nuevo? En general los países tienen problemas nuevos que surgen de haber resuelto otro antes. En la Argentina los problemas que podemos listar son los mismos y de hecho inclusive Totalmente. muchos se han agravado. Entonces ahí me parece que la elección, y particularmente a mí me parece que la pandemia y el modo en que el Estado y el gobierno abordaron la pandemia desnuda el Estado de nuestro Estado, desnuda la degradación del Estado argentino, y entonces quizá a partir de ahí tenemos una posibilidad de discutir de manera diferente hacia dónde debe caminar el país. Creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y Martín, ¿qué? creo que lo que tenemos que hacer no solo en la elección, sino sobre todo al día siguiente. Ahí abro la mesa para que te pregunten los chicos. ¿Qué te generó ver la cuarentena VIP que se habló tanto en estos días? Mira, ya lo hemos hablado con otra cuestión que fue el vacunatorio, VIP. Sí, ¿No? Hay una suerte de, eh, no conciencia, sino inconsciencia, pero al mismo tiempo un hecho aceptado por la sociedad, ¿sí? Y que se ha naturalizado tanto en la política que todos los privilegios valen y que el que está más cerca del poder es el más privilegiado, y eso se transmite una y otra vez. Se transmite con el vacunatorio VIP o se transmite con aquel que, estando cerca del poder, puede hacer caso omiso de las reglas que impone al resto de la sociedad. Y es un elemento más en esta degradación de la Argentina, es la pérdida de la brújula moral. Es la pérdida del norte de por qué tomamos decisiones y para qué las tomamos y para qué existen las reglas. En general las reglas existen porque la única manera de construir algo colectivo es sometiendo tus deseos de hoy a que no puedes hacer lo que querés todo el tiempo.
Y eso vale para una amistad, para un matrimonio, para un club, para un partido político y vale para una sociedad. Las reglas que nos imponemos son aquellas que nos autolimitan en nuestros deseos más inmediatos para construir algo con los demás. Sí, y cuando la política rompe esas reglas, lo que está diciendo en el fondo es que no está dispuesta a construir para los demás y con los demás. Y que no le importa al otro. A mí lo que me da miedo es cómo puede llegar a reaccionar la sociedad, pero no con este gobierno, con la política en general. Vos, insisto con esto, ¿qué pensás que le provoca al tipo que nos está escuchando, al tipo, a la señora, lo que sea, ver que el presidente que nos retaba, que nos decía de todo, hacía fiestas de cumpleaños, asado con sindicalistas, personal trainer, entrenador de perros? Me preocupa mucho la reacción de la gente con esto. Mira, lo primero que te diría es que lamentablemente, igual que con el vacunatorio VIP, por más que se note indignación en algunos sectores, hay una suerte de naturalización de que ya sabemos que eso es así. Ahora, la acumulación de esa naturalización en algún momento, cuando además nada de lo que vos ves que hacen los demás que tienen poder es lo que te ocurre a vos, ninguna restricción que se te aplica a vos es la que tienen los demás y ninguna posibilidad de futuro se te acerca mientras los demás tienen presente y futuro, me parece que esa naturalización a través del tiempo también genera frustración y eventualmente enojo. Y eso lo estamos viendo en otros países y creo que es un riesgo no menor, en particular si la política sigue sin discutir cosas acerca de por qué estamos como estamos y además sin ser capaz de hablar con el otro. Es bueno, es interesante, guarda con la acumulación de bronca de la gente, decís vos, ¿no? Sí, yo lo digo que la gente dice, la gente no se sorprende, pero la no sorpresa es una aceptación de un estado de hecho que es permanente, y ojo con esa permanencia porque hay un momento que cansa. Y un día, lo vimos en Chile. Sí. Pero Chile, viste que explotó por el metro, pero en realidad era una acumulación de broncas anteriores. Explotó por el aumento del pasaje del metro. Sí, y yo te diría que Chile explotó a pesar de que algunas de las cosas que nosotros no podemos conseguir, ellos las han conseguido. Claro. Chile tuvo tanto éxito en la faceta económica, inclusive reduciendo la pobreza, que una vez que vos adquirís determinado umbral, también lo que querés es discutir el poder, discutir cómo es el acceso al poder. Y Chile, al hacer una sociedad más cerrada en ese sentido, una vez que se alcanza cierto nivel de prosperidad, esa discusión se volvió mucho más visible. Creo que eso es lo que llevó a las reacciones, más un tema de desigualdad y de estratificación de la sociedad que creció a través del tiempo, pero que sigue estratificada, que en el caso argentino, que en realidad para el desempeño que hemos tenido en las últimas décadas, yo diría que somos un pueblo bastante tranquilo. Sí, coincido. Somos un pueblo manso. Justo algo a Martín de eso. ¿Cómo te va, Morando, Martín? Está bueno lo que dice. Es difícil encontrar en estos 2 años de gestión del gobierno algún éxito, digamos. Más allá de la pandemia, del vacunatorio VIP, digamos, salvo la zaraza, es difícil encontrar algo exitoso. Más allá de eso, las encuestas dicen que el gobierno en las encuestas está mejor que la oposición. O sea, ganaría las elecciones por poco, por un margen muy acotado, la mitad quizá de la última elección, pero ganarían. Y yo te quería preguntar por qué pensás que pasa eso, porque encima en general una elección legislativa la gente le factura los errores al gobierno. ¿Por qué pensás que a pesar de todo lo que pasó, la oposición no logra marcar la cancha electoralmente? Pues hay que ver qué pasa en las elecciones, pero por lo menos encuestas dicen eso. Creo que hay dos cuestiones. La primero aclarar que hay que esperar a ver lo que dice la gente. Sí, está bien. ¿Sí? Eso hay que ser muy respetuoso y de los roles que nos va a asignar en los próximos años. En segundo lugar, creo que hay dos elementos. El primero es que el recuerdo de la desilusión de muchos con el gobierno de Cambiemos está fresco todavía. Está bien eso. En segundo lugar, que si bien muchos de los problemas que padecemos hoy se agravaron producto de la mala gestión de la pandemia es, como su nombre lo indica, un evento global que mucha gente, o cuyos efectos mucha gente entiende que también han sido globales, más allá de cómo cada gobierno los ha gestionado. Y lo tercero que me parece muy importante es que en una sociedad que viene fracasando porque su clase política administra mal el Estado, lo que ocurre es que hay una distancia creciente entre distintos grupos sociales. No es que hay desigualdad, hay una distancia creciente donde no nos cruzamos casi en el ámbito donde el otro transita y vive. Y eso lleva a una polarización sobre la cual se monta para aprovecharlo la política. Y déjame que te remita a una encuesta que a mí me llamó mucho la atención. No voy a darte ahora las cifras exactas, pero es parte de esto, de este estado de ánimo con el que debatimos, que no nos puede llevar a ningún buen lugar.
y por eso hay que modificarlo. Hubo una encuesta en Córdoba que le preguntaron a la gente si los candidatos en 2023 fueran estos, Sputnik y Pfizer, ¿quién ganaría? Y salió algo así como 42-37. Sputnik ganó 42-37 y no hay ninguna duda en el mundo que el estándar de vacuna, ¿sí?, es la Pfizer. Y sin embargo un montón de gente prefirió elegir a la Sputnik porque está emocionalmente involucrada con una parte de la política. Y eso se ve... Se politiza hasta la ciencia, decís vos. La grieta está, o se partidiza hasta la ciencia, eso quiero decir. Ahora, vamos un poquito a charlar de política, ya te pregunta Santi, y está en Rabanal acá. ¿Por qué Vidal en la ciudad y no en la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué lo hacen cruzar a Santilli? ¿Cuál es la lógica de eso? Porque yo todavía no la termino de entender. Esa es una decisión que se tomó hace bastante en virtud de construir un Juntos por el Cambio, o un PRO en este caso. Esa fue una discusión mucho más del PRO, un PRO que mostraba un camino a futuro. Y creo que el radicalismo hizo su contribución mostrando que el radicalismo a futuro también va a ser otro tipo de aportes a la coalición para mostrar la posibilidad de un futuro distinto. Y entonces a Diego Santilli en la provincia se le suma a Facundo Manes para unas PASO, y a María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires se le suma a Martín Tetaz en la lista. ¿Y vos en provincia estás del lado de Santilli o de Manes como radical? No, yo creo que son los dos muy buenos candidatos, pero yo como radical estoy del lado de Facundo Manes. Perfecto. Bien. Pensamos que se iba a escapar y no se Sí, escapó. pensé que te escapaba. Ustedes saben que yo en general no me escapo de las preguntas, ¿no? Y yo dije de entrada, cuando Facundo recién se vislumbraba que iba a competir y me preguntaban qué creo que iba a pasar o qué creía que iba a pasar, que íbamos a tener flor de paso. Pero no es malo para vos que le vaya bien. ¿Hay algún malo en el macrismo que dice que vos no querés mucho que le vaya bien a Manes porque Manes te opacaría en el futuro, o en la ciudad, o en la nación? Creo que sos vos el malo ese que está pensando. Podría ser yo, pero en este caso estoy siendo un vehículo. Tranquilamente podría ser yo. Pero a ver, ustedes, primero, me han visto todo el tiempo pelear para que el radicalismo tenga cada vez más figuras. Pero te gustaría ser a vos la figura también. Pero creo que cada uno... A ver, a Argentina no le sobran dirigentes. Es verdad. Esa es la verdad. Eso es verdad. Nosotros tenemos que lograr que haya dirigentes que surjan o que se acerquen en todos lados. De la misma manera que en la ciudad, yo soy economista y soy candidato en la ciudad. Y ahora tenemos otro excelente economista que es candidato en la ciudad y yo estoy feliz, que es Martín Tetaz. La verdad que no tengo problema con eso. Yo creo que cuanto más radicales haya con capacidad en distintos lugares del país, y te puedo nombrar a Rodrigo de Loredo en Córdoba, claro, eso te quería preguntar, a Maxi Puyaro en Santa Fe, mejores. Pero eso te quería preguntar. En Córdoba, por ejemplo, tenés radicales de los dos lados. ¿Con quién estás vos? Negri y te lo tenés a de Loredo de un lado y lo tenés a Negri del otro. Está bien. Con los dos. Se cruzaron. Yo creo que es bueno eso también de que cuando hay paso, inclusive las listas estén cruzadas. Particularmente en Córdoba, donde hubo problemas antes en los años anteriores. Entonces las PASO van a mezclar las listas, pero ya están mezcladas. Yo claramente estoy apoyando a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo. ¿Por qué? Porque me parece que en el caso de Rodrigo primero Córdoba, ustedes ya me han escuchado decirlo, hace mucho tiempo que los dirigentes de Córdoba son los mismos, particularmente en el radicalismo. Y yo creo que hay jóvenes extraordinarios como Rodrigo de Loredo, Marco Ferrer, que constituyen el futuro de lo que puede ser una dirigencia radical en Córdoba, que lo primero que quieren es gestionar y no solamente figurar legislativamente. Son intendentes, puedo darte el caso de Luis Picat, el caso de Marco Ferrer, el caso de Rodrigo de Loredo, que son todos más jóvenes que yo, todos. Y lo que quieren es gestionar para cambiar la realidad. Y entonces a mí me parece que hay que apostar eso. Cuando yo decía que se juega en la elección, nos van a asignar roles, pero también protagonistas nuevos. Claro. Y es cierto que no es un tema solamente generacional, pero también es cierto que los partidos políticos tienen que ser capaces de abrir sus puertas a los que están afuera para que compitan sin temor, y también a los nuevos dirigentes que surgen. Si no, los mismos dirigentes que siempre pueden aportar en virtud de su experiencia, obviamente, pero si cierran las puertas a los aportes que pueden hacer los demás, entonces obturan la renovación y obturan un enriquecimiento de las discusiones internas Martín, hacia la gente. El otro día Cristina te dedicó un párrafo, en realidad retuiteó un comentario muy crítico para con vos, por comparar los 100.000 muertos, que ya son 108.000, hay que decir, por la pandemia, con los 30.000 desaparecidos de la dictadura. ¿Sabés a lo que me refiero? ¿Qué te generó eso? No me afecta para nada. Creo que el kirchnerismo en muchas cuestiones, como piensa de determinada manera,
le es muy difícil entender qué es lo que se está diciendo, o como quiere apelar a un eslogan. Yo hice una comparación no de responsabilidades. Yo no estoy diciendo que es responsabilidad del gobierno que haya 108. Yo no dije eso. Estaba cuantificando con otras comparaciones cuán grave. ¿No crees que hay responsabilidad del gobierno en las 108.000 muertes? No, yo creo que hay, como lo ha dicho Bisotti, o lo ha admitido Bisotti, o como lo ha dicho Fernández, creo que hay responsabilidad en que cuanto a la mala gestión particularmente de las vacunas, hizo que la Argentina tenga más fallecidos de los que debería tener si hubiera hecho bien las cosas, ¿sí? Pero vemos que en todos los países, inclusive en los que han gestionado bien esa parte, hay muchos fallecidos. Sí. Y creo que lo que yo estaba tratando de hacer es magnificar o demostrar o ejemplificar cuán grave es lo que nos pasó. Claro. Sí, Santi, pregúntale. Sí, quería llevarte a un tema, Santiago Burat, perdón. Quería llevarte a un tema que mencionaste, que es Martín Tetaz, instituciones y un poco lo que viene pasando ahora. Martín plantea mucho, vos estuviste en la presentación con él de su candidatura, el tema del Banco Central Independiente. ¿Esto elimina el problema de la inflación, que es un flagelo para nuestra economía? Creo que creo que el tema del Banco Central, ¿sí?, que Martín lo ejemplifica con un Banco Central independiente, aunque vos sabés que cuando vienen las crisis, por ejemplo en Estados Unidos, los bancos centrales distan de ser un órgano totalmente escindido de las necesidades políticas, sociales, etcétera. Pero lo que Martín dice, y yo comparto claramente, es que la manipulación por necesidades de corto plazo del financiamiento al Tesoro, es decir, voy a decirlo mal, al gobierno por parte del Banco Central, a la larga genera inflación. Claro. Cuando yo lo que hago es apelar y destruir el balance del Banco Central porque necesito plata en el corto plazo porque administré mal, a la larga termina muy probablemente, o en muchos casos en Argentina, en una devaluación seguida de inflación. Ahora, no sé si está la placa, si no te lo digo yo, y Santi lo tiene preparado mucho mejor. La cantidad de empresas, el famoso éxodo, se está hablando mucho. Hoy se conoció que se va a MetLife, ayer Dow Chemical. Sí. Es interminable la cantidad de empresas. Falabella, Walmart, Acción, Axalta, Globo. Bueno, un montón de aerolíneas. Todo, no voy a leerlo porque son un montón. Pero las dos nuevas son Dow Chemical, lamentablemente, y MetLife. ¿Por qué pasa esto, Martín? Bueno, mira, yo creo que hay varios factores concurrentes. El primero es que cuando en el resto del mundo te va bien y vos tenés que dedicarle especial atención a Argentina porque tiene reglas distintas al resto del mundo, porque a mí me ha pasado, a mí me han invitado a diversos directorios a discutir cuál es la situación en la Argentina y le tienen que dedicar mucho más tiempo a entender qué es lo que pasa en la Argentina a lo que pasa en el resto de los países donde están. Entonces, cuando te está yendo bien en el resto del mundo y no tenés fuente de estrés, decís, bueno, a ver, le dedico un poco más de tiempo a Argentina porque sigue siendo un país importante en Latinoamérica. Cuando empezás a tener problemas en distintos lugares, lo que querés es poder tener la tranquilidad para ocuparte de aquellas cosas, primero, que son urgentes y en términos de la importancia que tienen para vos son más significativas, y en segundo lugar también de aquellas regiones, aquellos lugares donde ves que hay una perspectiva. La verdad que en la Argentina, lamentablemente, en primer lugar, desde el mundo nos ignoran, lo digo esto estando en conversaciones permanentes con gente de afuera, cada vez les parece menos relevante, lamentablemente, lo que pasa en la Argentina. Y en segundo lugar, las empresas están viendo cómo reconstruyen después de un mal año seguramente en muchos lugares su actividad y por ahí no tienen tantas ganas de dedicarle a lo que hacen en la Argentina sabiendo que siempre el futuro va a ser complicado. Ahora, lo que es extraño es que muchas veces cuando las empresas se iban de la Argentina en otros momentos de crisis, era mucho más fácil encontrarle compradores. En la lista, vos mencionás algunas que hubo participación, es decir, hubo compradores argentinos. Sí, de Narváez con Walmart, por ejemplo. Sí, pero después igual, viste, tienen problemas, problemas que no después deberían te aparece tener. Moyano, te bloquea. Lo que hay, Martín, Exacto. atrás de esto que estás diciendo vos también, es un efecto pobreza importante. Total. Un caso que lo mencionamos aquí, ustedes se van a acordar, Sinopec, cuando vinieron los chinos acá de Sinopec y se compraron una petrolera norteamericana, la pagaron 2.400 millones de dólares. Cuando CGC del grupo Urnequian la compró, el valor de mercado de Sinopec Argentina era menos de 400 millones de dólares. Claro. En 10 Pero años. devaluamos las empresas. Devaluamos las empresas y esto viene con un efecto pobreza enorme. Tal cual. Pero Rubén, si vos sos un país que tiene el mismo PBI por habitante que en el 74, Tremendo. ¿sí?, y el resto de los países hacen crecer su ingreso por habitante, no sé, al 2%, en 30 años lo duplicaron.
Entonces, vos tenés en 50 años, que muchos países que crecieron son 4 veces más grandes en comparación con lo que eras vos después de 50 años. Claro. Te voy a dar un ejemplo de los 90. Cuando, si no recuerdo mal, Camargo Correa en un momento compra Loma Negra, Sí. pero un par de décadas antes Loma Negra era más grande que Camargo Correa. Ah, es tremendo, tremendo. Y es un ejemplo de Argentina, Sí, como claro. lo gráfico. Y- Sí, No, y es parte de lo que está pasando. Otra vez, yo insisto, cuando vos hablabas de la política, los debates políticos, nosotros pensamos que la política, porque es una materia doméstica, no compite con la política de otros países, pero sí, cuando vos tenés discusiones políticas peores que en otros países, decisiones políticas peores que en otros países, argumentaciones peores que en otros países, debates peores que en otros países, menos relevantes, menos prioritarios y peor zanjados, a la larga lo que haces es que el país sea menos competitivo y que crezca menos. Martín, lo tengo acá, Mazzarello, esperando. Te quiero hacer la última y Santi también la última. ¿Qué pensás de lo de Tayana? Porque para mí es tema del día, ignorado por muchos medios. Tayana pasa de vacunado VIP al Ministerio de Defensa sin escalas. ¿Qué te generó a vos? Bueno, mira, la verdad es que él me parece una persona formada y yo quiero no discrepar, pero creo que nosotros muchas veces admiramos cómo en otros países que han tenido conflictos internos, ¿sí? Duros, ásperos, las sociedades y las personas saben zanjar el pasado y saben construir a futuro. Sí. Entonces, en el caso del pasado de Tayana, a mí no me parece ni un mérito especial ni un demérito, ¿sí? Siempre y cuando se haya hecho una reflexión profunda sobre lo que pasó. Haber puesto una Estoy bomba. hablando de los 70. Claro. ¿Sí? Estoy hablando de los 70, pasó hace mucho tiempo. No, esta es mi opinión, que una sociedad que quiere cicatrizar heridas tiene que ser capaz. Cuando nosotros hablamos de Mandela, cuando hablamos de Pepe Mujica, bueno, también tenemos que tratar de caminar en esa dirección. Y creo que Tayana es una persona que es formada. Ahora, lo del vacunatorio VIP, como te dije, igual que lo de las diferencias, ya tiene una escala y tiene una dimensión o tiene una generalización en términos de una casta política que se piensa en lugar de servidor público como privilegiado, que sí coincido con vos en que si fuéramos un país que quiere dar una señal de que eso no va más, no daría estas señales. Los echa a todos, decís vos. Y sí, tendrían un castigo. Es decir, estamos viendo, alguien puede decir es peor, es más grave, estamos viendo el caso de Cuomo en Nueva York. Sí. Hoy hablaba Lucas de eso en la radio. Bueno. El alcalde que renunció por... Está bien, es Por diferente. 11 denuncias de acoso. Denuncias de acoso sexual. Sí, ¿no? acoso y abuso. Pero lo que te quiero decir es, en la esfera pública hay una parte que es delito, pero también otra parte en donde es necesario volver a tener ejemplaridad Coincido. ética. Total. Y ahí me parece que cada vez que hacemos cada vez que nos perdemos Estoy leyendo un libro sobre educar, sobre cómo ser buen padre, ¿sí? Y una de las cosas que dice es, cada vez que te enfrentás con algo que tu hijo está haciendo, tomalo como una oportunidad para darle una enseñanza a largo plazo. Desde esa perspectiva, cada vez que en la Argentina tenemos una oportunidad para dar una señal de que vamos a cambiar algo en términos de la ejemplaridad que queremos dar desde la política, nos la perdemos. Bueno, Martín. Vamos a regalar unos auriculares a Martín para la próxima nota, porque fue Escuchame, una cosa cuando- descomunal el trrr que tenés. Cuando haces así con la mano... Perdón. No, yo te explico lo que le pasa. Está agrandado porque lo dejó knockout a la Reta el domingo. está bien, Viste está que bien. Independiente Claro, puede ser. le ganó a Racing, entonces, qué sé yo. Pero Está como agrandado. ¿no? unos inalámbricos hay que ponerse para la Chao, próxima. Martín, un abrazo enorme. Que va a ¿eh? Un llegar a abrazo producción. grande.